El default llegó para quedarse, o al menos esto es lo que parece, ¿no? Después de que la Argentina no pudiera pagar el vencimiento del 30 de julio, bueno, las soluciones entre privados no están avanzando demasiado y daría la impresión que hay que hacerse la idea de una cesación de pagos prolongada, con todas las consecuencias que esto puede traer sobre la deuda argentina, pero también sobre la economía real. Vamos a hablar con Agustín Monteverde, es economista, consultor. Agustín, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pablo? Un gusto hablar Bueno, contigo. y igualmente, Agustín, ya vamos 4 o 5 días hábiles, ¿no?, del default y se empiezan a sentir las consecuencias. El Banco Central tuvo que salir a vender dólares, hubo fuerte demanda del dólar ahorro, es decir, de la posibilidad de comprar dólares a la FIP. Empezó a moverse el dólar oficial, o el central aceleró la devaluación. ¿Cómo sigue esta historia? Ante todo, digamos, era hora de que los argentinos se vayan dando cuenta que esto no es gratis, que esto tiene consecuencias. Nosotros le venimos dando aire a un muerto que ya lleva muchas semanas. Es decir, cuando llegó el 30 de junio parecía que no era una fecha sin importancia, que entonces empezaban a correr los 30 días, y cuando finalmente fue 30 de julio nos encontramos con que había otro que decían que había que seguir esperando. Bueno, las consecuencias, si bien estas son por ahora minúsculas, porque la verdad que son minúsculas con respecto a lo que tiene que venir, llegan, inexorablemente llegan. De todas formas, yo querría ser muy enfático en señalar que todo lo que está padeciendo la economía hasta hoy, y no es poco lo que está padeciendo, porque estamos hablando de una actividad económica en franca recesión, una inflación muy alta y que no solamente dejó de bajar, sino que muestra ímpetu para seguir para arriba, y un desempleo incipiente por ahora, pero que lamentablemente es la noticia, ¿no? Con suspensiones, con menos horas trabajadas y demás. Todas estas circunstancias provienen del modelo económico. Acá no tuvo nada que ver todavía el default, porque yo ya veo que en poco tiempo el responsable de todo esto, así como en otras ocasiones han sido desde Menem, Videla hasta Cornelio Saavedra, lo va a hacer ahora el juez Griesa, ¿no? Bueno, por lo menos hasta el 30 de julio es todo nuestro. A partir del 1 de agosto uno puede decir hay culpas compartidas, pero los datos hasta el 30 de julio, incluyendo los últimos datos de recaudación, por ejemplo, que muestran una recaudación creciendo muy por debajo del gasto, esto es todo nuestro. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Por cierto que además las variables económicas fundamentales realmente se muestran alarmantes sin necesidad de que ocurra ningún default, ni siquiera, mira, así viniera David Copperfield y con una varita nos sacara de encima todos los holdouts juntos. La Argentina tiene una situación terriblemente delicada digamos, y en los frentes económicos más importantes en este momento. Estamos hablando concretamente de cómo aquellos superávit gemelos no solamente se revirtieron y devinieron en déficit gemelos, sino que, digamos, la evolución mes a mes, tanto del frente externo como del frente fiscal, es realmente bueno, entre preocupante y lisa y llanamente alarmante, sobre todo en el caso fiscal, ¿no? La suba del dólar oficial, que ya está rozando los niveles de 8.30, y uno estima que el central va a seguir acelerando esta tendencia, por un lado para que la brecha no se escape demasiado y por otra parte como una medida defensiva. Esto uno intuye que también va a ir a los precios en algún momento. Pero por supuesto, además, eh, creo que cualquier esfuerzo que haga el central en algún momento, tarde o temprano, se va a quedar corto, porque si bien hasta ahora eh, tienen medianamente amordazado al dólar libre, en algún momento la brecha va a empezar a crecer y creo que va a ser muy difícil. La historia, además, muestra que es muy difícil que la devaluación oficial realmente logre reducir la brecha. En realidad lo único que hace es comprar nuevos pisos, ¿no? ¿Cómo ves la evolución del segundo semestre? Después de una primera parte del año mala, pero mucho lo que decían es, y entre ellos yo también estaba en esa postura, si llegamos a arreglar y Argentina consigue financiamiento internacional,
bueno, esos dólares que entran del exterior van a servir para amortiguar esta caída de la actividad y esta crisis. Si no tenemos acceso a esos dólares financieros, se va a complicar todavía más. ¿Cómo estás viendo los últimos 5 meses del año? Además, Pablo, que esa era la jugada del gobierno. Es indudable que su normalización, carísima, por cierto, con el mundo, recordemos que mientras acá nos negamos a resolver un problema con 250 millones de dólares la semana pasada, le regalamos 3.600 millones de dólares al Club de París, alegremente, ¿no? Realmente le tapamos la boca a billetazos al Club de París. Ahora bien, no había ninguna duda que todo eso apuntaba justamente a hacerse de fondos en los mercados externos, porque esa era la única forma que frente a un déficit fiscal que está, no que está creciendo, sino que está lisa y llanamente totalmente fuera de control, estamos hablando que el déficit fiscal al último mes, con los datos al último mes, está creciendo el déficit fiscal final, ¿no? El financiero está creciendo no ni 10, ni 20%, ni 30%, no. Está creciendo 605% frente a un año atrás. Es decir, es 7 veces mayor que un año atrás. Estamos, por supuesto, sacándole el maquillaje habitual que hace el gobierno de computar como ingresos sumas contables como son el tema del ANSES y del Banco Central, ¿no? Obviamente a eso apuntaba el gobierno. Y para este semestre, porque, por cierto, el primer semestre fue el semestre, vos decías que fue un semestre malo, pero en realidad es el semestre bueno. El primer semestre tradicionalmente es el semestre bueno para las finanzas públicas. Es donde vos tenés la recaudación de impuestos y donde además también ha incidido con fuerza, digamos, la liquidación de la cosecha. De ahora en más, todo lo que viene va, digamos, la liquidación va en baja, además que se precipitó buena parte de la liquidación a raíz de la caída del valor de la soja, pero digamos, esto va a restar exportaciones en los próximos meses y tenés por delante unos niveles de emisión monetaria que son escalofriantes, realmente escalofriantes para poder soportar lo que viene desde el punto de vista fiscal. Acá, ¿cuánto va a tener que emitir, Agustín? Agustín, ¿cuánto va a tener que emitir el Banco Central para salir a tapar el agujero fiscal en los próximos meses? Se hablaba de 100.000 millones y algunos dicen, no, ya nos quedamos cortos, va a ser bastante más. Yo creo que nos quedamos sumamente cortos, pero sumamente cortos. Primero, el agujero fiscal total se va a estar en torno, acercándose a los 200.000 millones. Así que realmente me parece sumamente... Por supuesto que no todo es emisión monetaria para cubrir un bache fiscal, pero que claramente para mí vamos a estar muy por encima de los 120.000 millones de emisión en total. O sea que acá más que un default de la deuda hay un default fiscal, me parece, ¿no? Este va a ser el principal escollo que tiene la economía argentina por delante, más que el tema de la deuda. Claramente, Pablo, además de que esto nos están dejando un Banco Central absolutamente quebrado. Recordemos que los papelitos firmados intransferibles a 10 años, que el deudor, que es el gobierno, no computa el repago de esos papeles a su vencimiento, sino que está planeando su renovación eterna, con lo cual, entonces, ¿para qué sirven esos papeles? Excede largamente el valor de todas las reservas. Entonces, realmente la situación fiscal y el impacto en lo monetario es muy grave, pero si vos tenés en cuenta además que la generación de dólares viene solamente por el lado comercial, hace rato que no generamos dólares financieros en un país con cepo cambiario, obviamente. Y si vos computás entonces que la generación de dólares comerciales, con números oficiales, tomando el mejor de los informes, de los múltiples informes y versiones que tiene el superávit comercial de acuerdo al INDEC, porque realmente es una oficina bastante curiosa, pero tomando el mejor de esos números, está cayendo 28% en el primer semestre, o sea, toda la primera mitad del año es casi 30% inferior la generación de dólares comerciales que el año pasado.
bueno, te das cuenta que realmente vos acá tenés dos espadas de Damocles que están cerniéndose sobre nosotros y que es, digamos, la falta de generación de divisas. Este es un país en que cada vez va teniendo menos dólares y mientras tanto va a tener que inyectar cada vez más pesos para sostener ese gasto público que crece con ferocidad, ¿no? Lo último, Agustín, ¿cómo termina la actividad económica este año? Hasta ahora se hablaba de una disminución, digamos, de una caída del PBI cercano al 1,5%, o sea, una recesión leve. ¿Este es un buen escenario o ya hay que proyectar una caída mucho mayor? Nosotros, asumiendo un escenario algo mejor que el que ya nos están pintando, porque uno realmente le cuesta creer algunas veces a dónde llega, digamos, la temeridad de Argentina, estábamos pensando en 2,3% de caída y ahora ya estamos corrigiendo y pensamos que perfectamente la actividad podría estar cayendo en torno al 3% y también un poquito más. Bueno, es una recesión muy alarmante, muy fuerte, ¿no? Además, contrasta con toda América Latina que va a crecer. O sea, ya no sé a quién le vamos a terminar echando la culpa, porque se conocieron los datos de la CEPAL en los últimos días, ¿no? De cada uno de los países. Es cierto que hay un menor crecimiento en la región, pero casi todos los países crecen. Sí, desde ya que las consecuencias del default pueden ser bastante diversas de acuerdo a cómo vaya evolucionando esta situación, qué decisiones se vayan tomando, en qué medida sigan, digamos, avanzando hacia el precipicio a mayor velocidad o no. ¿A qué me refiero? A mí me sorprende ver al gobierno argentino ajeno al riesgo del tema de la aceleración de la deuda. La verdad es que las finanzas argentinas, no ya para la administración kirchnerista, sino excediendo mucho más allá de eso, podrían verse realmente terriblemente dañadas si se llegase al extremo de dejar que esto se desmadre al punto de lograr que los acreedores lograsen una aceleración. Sí, al respecto, Agustín, me alarmó hoy ver un artículo, no sé si lo viste, en donde se decía, bueno, el gobierno sabe que hay riesgo de aceleración, pero confía en que esto no va a ocurrir. O sea, es todo una cuestión de fe, no hay una planificación. Pero Pablo, estamos con cuestiones de fe desde hace años y meses y además la hemos ido siguiendo. Vos ves la evolución de este tema de los holdouts en tan solo los últimos 3 meses y es increíble hasta qué punto uno llega a aquello que decís, bueno, no, esa es la línea de no ceder, más de eso no se va a pasar. Y se traspasa y decís, no, pero esto lo van a resolver un poquito más adelante, y mientras tanto, vamos, digamos, se empiezan a producir eventos que generan consecuencias que después se vuelven ya inevitables. Es decir, del default uno sabe cómo entra, no cómo termina ni cómo sale. Lamentablemente lo que ha pasado la semana pasada no es una cosa que la podamos corregir hoy, además de las versiones disparatadas, ¿no? Hemos estado confiados de que un grupo de bancos internacionales se pusieran a resolver los problemas de Argentina. Yo quiero saber cómo iban a responder los ejecutivos de esos bancos a los accionistas por algo tan disparatado como salir en rescate del defaulteador serial que está en todos los diarios del mundo. Realmente, algunas veces, la ingenuidad con que se toman las cosas, ¿no? En este país es una gran candidez, ¿no? Concretamente, acá, una vez que se produzcan ciertos, digamos, en la medida en que empieza a avanzar el tema de la aceleración de plazos, y ahí, después, ¿qué hacemos? No hay solución para eso. Realmente volveríamos a quedar en un estado de insolvencia, pero sí, clarísimo, ¿no? Después, los riesgos para el sistema bancario están ya hoy, no necesitamos llegar a la aceleración de plazos. La pérdida de liquidez que tienen los títulos argentinos deriva en una caída lógica de valor
que afecta los balances de las entidades. Hoy los bancos ya caían 6% en Nueva York, ¿no? Es cierto que están con valores muy altos, esto también hay que reconocerlo, pero hay un castigo fuerte de los inversores hacia las acciones bancarias. Y a ver, y esa es la parte menos dolorosa, si te gusta, del tema, porque en definitiva, mientras esto no se traslade al público, bueno, los depósitos funcionarán, pero acá todos sabemos los riesgos que se están corriendo. Realmente parece increíble que estemos organizando una fiesta en la cornisa cuando los bomberos ya dijeron que está a punto de desmoronarse la cornisa. Pero bueno, esto es la Argentina y este es el gobierno kirchnerista que cuando uno le muestra una pared y le dice frená, aceleran. Pasó lo mismo, un ejemplo chiquitísimo. ¿Qué pasó con el tema del impuesto automotriz? Todos los economistas de la Argentina salimos a advertirle al gobierno que era un disparate poner el impuesto al 35%. Sobre todo porque es, digamos, la demanda de autos el año pasado se había visto subsidiada por la política del gobierno, en definitiva. Hecha una devaluación y demás, era una barbaridad pretender poner un impuesto de ese tipo. Se les advirtió, lo hicieron igual, y aún hoy, que ya se ve la catástrofe de la industria automotriz, aún así no dan su brazo a torcer, y creen que con un plan que te da cuotas vas a resolver el asunto, cuando el problema acá está en el valor de los vehículos. Agustín Monteverde, un gran gusto y bueno, alarmados, ¿no?, por lo que está pasando. La seguimos. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego, Pablo. Hasta luego.